Una señorita humillada públicamente por su apariencia es rechazada en el altar por la crueldad de un hombre que la había prometido. Huyendo al campo, ella encuentra a un don viudo que construyó su corazón en silencio. Pero cuando la ambición vuelve para reclamarla con fuego y furia, el amor tendrá que probar si es lo suficientemente real para resistir la violencia y la vergüenza. Esta es la historia de Isabela, de un don que no sabía que podía amar nuevamente y del precio que cuesta ser elegida cuando el mundo entero decía que no lo merecías. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Los Altos de Jalisco respiraban café en 1887. Las montañas que rodeaban la región guardaban las mayores fortunas de México, construidas con granos y esclavitud, con el sudor de vidas que no se contaban en los libros de la sociedad. Era en medio de ese mundo de riqueza visible y sangre oculta que vivía Isabela Montero, hija de don Carlos Montero, uno de los más ricos comerciantes de telas de toda la región. Su papá compraba algodón del norte, vendía sedas del extranjero y su casa en San Miguel de Allende era conocida por sus tertulias y bailes, donde las familias más importantes de la región se encontraban para negociar no solo negocios, sino matrimonios que cimentaran alianzas. Isabela creció dentro de esa estructura. Recibía educación de nanas alemanas, aprendía piano de un maestro traído de la Ciudad de México. Hablaba francés con la misma naturalidad con la que hablaba español. Su cuarto tenía espejos venecianos. Su ropa era cosida por modistas que trabajaban por encargo y su vida era en el papel perfecta. Pero había un problema que ninguna educación, ninguna herencia, ninguna riqueza lograba resolver. Isabela no se ajustaba a los estándares que la sociedad exigía de una mujer de su estatus. Sus formas eran generosas, sus curvas abundantes. Su cuerpo no acompañaba el ideal de delicadeza que las revistas francesas propagandeaban en las páginas brillantes que llegaban importadas del extranjero. A sus 22 años, cuando ya debería estar casada desde hace tiempo, Isabela aún permanecía soltera. Los hombres que asistían a los bailes de su papá la miraban con una mezcla de deseo incómodo y rechazo. Era bonita, sí, pero no de la forma que esperaban. Su rostro tenía una serenidad casi inquietante. Sus ojos oscuros guardaban una inteligencia que pocos hombres de la época apreciaban. Y su cuerpo era motivo de risas ahogadas en los pasillos de los caserones, cuchicheos entre las damas, que se cubrían de joyas mientras criticaban su silueta. Su papá, don Carlos Montero, no estaba dispuesto a aceptar una hija soltera por mucho más tiempo. Para él, una hija casada era una inversión consolidada, una alianza que permanecía incluso cuando las fortunas oscilaban. Fue así que, en una noche de juego y copas, él negoció el futuro de Isabela con el coronel don Armando Fuentes, un hombre brutal de 52 años, dueño de extensas haciendas de café y conocido por su codicia y su temperamento violento. El coronel había perdido a su primera esposa años atrás, dejando atrás a 3 hijos que prácticamente no lo veían, esparcidos por otras ciudades, alejados de la violencia que marcaba el hogar. Don Carlos Montero vio en don Armando Fuentes exactamente lo que quería: poder, tierras, influencia política y la capacidad de quitarse a Isabela de encima. No pensó en el temperamento del coronel, no consideró sus antecedentes de brutalidad. Pensó solo en alianzas y en dejar de ser responsable por una hija que no lograba casar. Y así, sin ser consultada, Isabela fue prometida. Cuando su papá le comunicó a Isabela que sería la prometida del coronel don Armando Fuentes, ella estaba en su cuarto cosiendo una prenda para la mamá de una amiga que había dado a luz. Sus manos temblaron y la aguja se cayó. Ella no dijo nada, solo pidió que la dejaran sola. Su papá salió,
demasiado satisfecho consigo mismo para notar la palidez que había invadido el rostro de su hija. Isabela conocía a don Armando Fuentes, no como alguien conoce a un amigo o a un miembro de la familia, sino como alguien conoce un peligro. Lo había visto en algunas fiestas, siempre borracho después de la tercera hora, siempre con las manos grandes y los ojos lascivos posados sobre las mujeres más jóvenes. Había historias sobre él, historias que las criadas susurraban mientras arreglaban las camas, historias sobre una primera esposa que había muerto en circunstancias nunca del todo esclarecidas, historias sobre hijas que lo evitaban. Pero esas historias no importaban en la matemática de los Altos de Jalisco. Lo que importaba era poder, tierra e influencia. Ella debería estar feliz, según las reglas. Una hija de comerciante, aunque rico, casarse con un coronel era considerado una elevación de estatus. Era una victoria social. Era como su papá había dicho en la cena esa noche, mientras Isabela solo movía la cuchara en la sopa, sin comer nada. Una bendición que pocas mujeres con su figura podrían esperar. Los preparativos del baile de anuncio del compromiso tomaron 3 semanas. Decoradores fueron traídos de Guadalajara. Se mandó hacer un vestido especial con una de esas modistas que trabajaba con telas importadas. Era blanco, naturalmente, porque había cierta ironía en el blanco, en la pureza que se esperaba de una mujer que nadie había respetado verdaderamente. El vestido era bellísimo, con encajes que caían de los hombros, con detalles en cristal que brillaban a la luz de las lámparas. Isabela se lo ponía y se veía en el espejo, y había algo doloroso en su propia belleza ignorada, en su propia elegancia no reconocida. Su mamá, doña Elena Montero, una mujer que había pasado la vida entera ajustándose a los deseos de su esposo y a la opinión de la sociedad, intentó orientarla, se ponía a su lado frente al espejo y decía cosas que sonaban a consuelo, pero que era solo resignación envuelta en palabras delicadas. Decía que el coronel era un hombre de negocios importantes, que poseía tierras que se extendían por leguas, que Isabela sería una mujer de gran influencia. No mencionaba nada sobre su carácter. Era como si el carácter no importara, como si fuera un detalle menor en una ecuación mucho mayor. Isabela escuchó a su mamá. Escuchó también a las amigas que vinieron a visitarla días antes del baile, repletas de celos y entusiasmo en partes iguales. Vio a su papá ponerse más sonriente a cada hora que se acercaba el evento, y se preparó, como se preparan las mujeres, en situaciones que no pueden controlar, con la valentía silenciosa de quien comprende que no hay salida. El baile se realizó en la mansión de su papá el 23 de octubre de 1887. No era solo un baile, era un evento social de importancia reconocida. Carruajes llegaron durante toda la tarde, trayendo a las familias más poderosas de los Altos de Jalisco. Había señoras con diamantes que parecían pesar en los cuellos, hombres de conversaciones ruidosas y puros caros, niños pequeños en los brazos de criadas, mientras los padres bailaban. La casa entera había sido transformada en un jardín de flores importadas de la Ciudad de México, cortadas la mañana anterior y dispuestas en jarrones de porcelana. Isabela esperó en su cuarto mientras la noche caía. Escuchó el ruido de la orquesta comenzando a afinar los instrumentos en el salón principal. Escuchó las voces crecientes de cientos de personas encontrándose, conversando, riendo. Su criada, una mujer llamada Doña Berta, que había servido a su familia por 30 años, la ayudó a ponerse el vestido blanco. Doña Berta tenía 75 años, ojos que lo habían visto todo, y cuando le puso el collar de diamantes en el cuello a Isabela, había algo de despedida en ese gesto. Cuando Isabela entró al salón, el efecto fue inmediato. No porque ella fuera la mujer más bonita allí, sino porque ella era la mujer del momento, la prometida, aquella cuya vida estaba siendo decidida esa noche.
Las mujeres le sonrieron con ese tipo de sonrisa, que es también un juicio. Los hombres desviaron la vista y al otro lado del salón, cerca de las mesas de bebidas, el coronel don Armando Fuentes la observaba. Ya había bebido demasiado. Estaba en conversaciones con otros hombres, riendo a carcajadas, esa risa que explotaba del pecho como una tos. Pero sus ojos no soltaban a Isabela. Había en ellos algo que ella no lograba nombrar, pero que sabía que era peligroso. Ella deseó poder desaparecer, deseó poder ser llevada lejos de allí a un lugar donde nadie la mirara, donde nadie esperara nada de ella. Su papá la buscó en el salón. Don Carlos Montero estaba radiante, con un puro en la mano y el rostro rojo de celebración y bebida. Encontró a Isabela mientras ella conversaba con una amiga de la infancia y la jaló de la mano para presentarla formalmente al coronel. Era la hora del anuncio, era la hora de que Isabela fuera ofrecida como prometida. El coronel se levantó cuando la vio acercarse. Era un hombre grande, corpulento, con hombros anchos, que se encorvaban un poco hacia adelante. Su rostro era rojo, su barba canosa y despeinada. Olía a brandy y puro. Cuando tomó la mano de Isabela, su mano era demasiado caliente y él la mantuvo presionada contra su pecho por más tiempo de lo que era apropiado. «Será un honor tener a una mujer tan bonita en mi lecho», dijo él, en voz lo suficientemente alta para que la gente cercana escuchara. Su papá se rió. La gente alrededor fingió no escuchar. Isabela sintió que la sangre abandonaba su rostro. El anuncio formal se hizo a las 10 de la noche. Su papá subió a un pequeño estrado, pidió silencio y anunció que su hija Isabela se casaría con el coronel don Armando Fuentes en una ceremonia que ocurriría en 3 meses. La multitud aplaudió. Hubo felicitaciones, abrazos. Las amigas de Isabela venían con las manos extendidas queriendo tocarla, queriendo estar cerca de su nuevo estatus de prometida de un coronel. El coronel la invitó a bailar. La orquesta tocó un vals lento e Isabela se vio en el centro del salón, en las manos de un hombre que la jalaba muy cerca, que le susurraba cosas al oído que la hacían querer salirse de su propia piel. Ella intentaba mantener la compostura, intentaba sonreír, intentaba ser la prometida que se esperaba que fuera, pero don Armando Fuentes estaba cada vez más borracho. Conforme el baile progresaba, sus movimientos se volvían más erráticos, sus susurros más obscenos. Y entonces, cuando aún faltaban algunos compases para el final de la música, él literalmente tropezó con sus propios pies, llevándola consigo. Cayeron al suelo del salón y él cayó encima de ella. Por un momento hubo silencio absoluto. Después, la gente comenzó a ayudar al coronel a levantarse. Alguien ofreció un pañuelo. Su papá estaba rojo, dividido entre la ira de tener su evento arruinado y la cobardía de no poder hacer nada contra un hombre de tal poder. Isabela estaba en el suelo, su vestido blanco manchado de bebida, su cabello despeinado. Fue cuando don Armando abrió la boca. Borracho, mortificado, humillado por la caída, hizo lo que hombres como él hacen cuando se sienten heridos. Buscó a alguien más pequeño para lastimar. Miró hacia abajo, a Isabela, aún tendida en el suelo, y dijo palabras que resonarían por la sociedad de los Altos de Jalisco durante años. «¡Qué cuerpo sin forma! ¡Qué mujer sin elegancia! ¿Por qué diablos acepté casarme con esto?», gritó su voz cargada de un enojo que no era realmente sobre Isabela, sino sobre sí mismo, sobre su propio fracaso. Isabela se levantó sola. Nadie la ayudó porque nadie sabía si debía. Su papá la jaló de la mano, sus ojos pidiendo disculpas que su boca no lograba formular. Su mamá la seguía con un pañuelo, intentando desesperadamente limpiar la mancha del vestido blanco, mientras la gente alrededor susurraba, reía, ignoraba conscientemente para que ella pudiera mantener algo de dignidad. Ella salió del baile sin mirar atrás.
Subió las escaleras de su casa, entró a su cuarto y cerró la puerta con llave. Doña Berta intentó entrar más tarde, pero Isabela no respondió. Solo se acostó en la cama, el vestido blanco aún en su cuerpo, y miró al techo mientras la noche pasaba. Por la mañana toda la ciudad sabía lo que había pasado. Criados cuentan historias, criados llevan noticias de una casa a otra. Y en una semana, desde la Ciudad de México hasta el interior de Guanajuato, todos los que tenían importancia sabían que el coronel don Armando Fuentes había llamado a su prometida una vergüenza en un baile público. Y más que eso, sabían que él se había caído borracho frente a todos. Algunos se reían de eso, muchos se reían de Isabela. Las cartas comenzaron a llegar. Cartas de gente ofreciendo condolencias, cartas de amigos que de repente ya no tenían tiempo para visitarla, cartas de tías y primas que le avisaban que tal vez sería mejor que ella no fuera más a los cafés de la ciudad por un tiempo. Su mamá no lograba mirarla a los ojos. Su papá se había encerrado en el despacho con la puerta cerrada. 3 días después del baile, una carta llegó del coronel don Armando Fuentes. En ella cancelaba el compromiso. Decía que había reflexionado sobre sus sentimientos y había concluido que el matrimonio no sería adecuado. No pedía disculpas, no reconocía la crueldad de aquello que había dicho. Simplemente rescindió el acuerdo, dejando a Isabela y a su familia en una posición imposible. Ella había sido públicamente rechazada, humillada, y ahora era también una joven, cuyo compromiso había sido deshecho. Nadie más la visitaría. Los bailes que habría en el resto de la temporada no tendrían lugar para ella. Los hombres que podrían haberla considerado antes, ahora, ciertamente no la considerarían. Era como si en una noche una de sus vidas hubiera terminado y otra vida más vacía hubiera comenzado. Fue en ese contexto que su tía, la viuda doña Amelia de la Garza, escribió una carta. Doña Amelia vivía en San Cristóbal de las Casas, lejos de los circuitos sociales más rígidos de los Altos de Jalisco. Ella poseía una hacienda de café y un pequeño caserón que había heredado de su esposo. Vivía sola, con solo algunos criados, y tenía fama de ser excéntrica, de no importarle mucho lo que la sociedad pensaba de ella. En la carta, ella le ofrecía a Isabela un lugar junto a ella. Ofrecía específicamente un lugar para desaparecer. Isabela aceptó sin dudar. Su papá la dejó ir sin mucha resistencia, tal vez sintiendo un alivio de no tener que encarar a la hija que se había vuelto una vergüenza. Su mamá lloró cuando ella partió, pero no intentó convencerla de quedarse. Ni doña Berta lo intentó. Solo abrazó a Isabela en el portón de la casa mientras las maletas eran cargadas al carruaje y le susurró algo que Isabela nunca olvidaría. A veces, señorita, uno tiene que salir de la casa para encontrar el hogar. El viaje de San Miguel de Allende a San Cristóbal de las Casas llevaba 3 días en carruaje. Era un trayecto que subía a las montañas, que dejaba atrás el calor de los Altos de Jalisco y entraba en una región donde la altitud cambiaba el propio aire que se respiraba. A medida que subían, la temperatura caía. Isabela había traído un chal, pero lo usó enseguida. Los pinos comenzaron a aparecer, altos y altivos, tan diferentes de los paisajes que ella conocía. Su tía, doña Amelia, la recibía en una casa que era pequeña, en comparación con los caserones de San Miguel de Allende, pero que tenía una belleza sólida, hecha de piedra y madera, con un balcón que se abría a un valle que parecía no tener fin. Era octubre y estaba comenzando lo que sería el invierno suave de esa región. Las flores aún brillaban en los jardines, pero había en la atmósfera la sensación de cambio que se acercaba. Doña Amelia tenía 58 años, había quedado viuda a los 40 y, en lugar de retirarse de la vida,
como se esperaba que una mujer viuda hiciera, había tomado las riendas de sus propiedades y vivido sus 20 últimos años haciendo exactamente lo que deseaba. Cuando abrazó a Isabela en el portón, dijo algo que sorprendió a su sobrina. No necesitas hablar sobre por qué estás aquí, pero puedes si lo deseas. Si no lo deseas, está bien también. Los primeros días fueron de reposo. Doña Amelia la dejó descansar, comer bien, dormir en una cama suave, caminar por la propiedad sin presión, para que no hiciera nada más que existir. Había criados en la casa, pero eran pocos, y funcionaban de una manera que parecía diferente de la rígida jerarquía de la casa de su papá. Todos parecían trabajar porque querían estar allí, no porque fueran forzados. Al quinto día, Isabela bajó para el desayuno y encontró a su tía conversando con un hombre en el balcón. Era don Alfonso de la Torre. Doña Amelia los presentó casualmente, como si simplemente presentara a dos vecinos, y no como si estuviera orquestando algo. Don Alfonso era de mediana edad, quizás 40 y tantos años, con cabellos que comenzaban a mostrar hebras canosas. Su rostro era austero, marcado por algo que Isabela no lograba identificar inmediatamente, pero que reconocía como un dolor antiguo, cicatrizado, pero nunca realmente curado. Él saludó a Isabela con cortesía, pero sin entusiasmo particular, pura educación. Habló un poco sobre las condiciones del café en la región, sobre las dificultades de los últimos años, sobre cómo el clima inestable había afectado las cosechas. Después se disculpó y se fue. Isabela lo observó montar su caballo y desaparecer en el camino que llevaba a la propiedad vecina. Doña Amelia observó la expresión de su sobrina con una pequeña sonrisa. «Ese es don Alfonso», dijo. «Es viudo, tiene un hijo pequeño y prácticamente nunca sale de su hacienda. Es un buen hombre, no es feliz, pero es bueno». Isabela no respondió, solo regresó a tomar su café. San Cristóbal de las Casas, en aquel tiempo, era una región de propiedades grandes, separadas por distancias que exigían cabalgatas de media hora o más para atravesar. La propiedad de don Alfonso de la Torre quedaba a aproximadamente 1 hora y media en carruaje de la casa de doña Amelia. Pertenecía a la familia de la Torre desde hacía 3 generaciones y era una de las mayores productoras de café de la región, aunque en años recientes se había convertido también en un lugar de aislamiento, conocido más por su inaccesibilidad que por su prestigio. Don Alfonso había heredado la propiedad a los 28 años, cuando su papá murió. Tenía en esa época una esposa, Clara, mujer que había sido considerada una de las más bonitas de la región cuando se casaron. Tuvieron un hijo que nació cuando don Alfonso tenía 31 años. Clara murió en el parto del segundo hijo, que no resistió ni una semana. El golpe fue devastador, el tipo de golpe del que una persona nunca realmente se recupera. Don Alfonso se dedicó al trabajo, a las tierras, a la crianza del hijo que había sobrevivido, un niño llamado Gustavo, que ahora tenía 5 años. Él era conocido en la región como un hombre correcto, que pagaba a sus trabajadores, que no era particularmente brutal, pero tampoco era particularmente afable, era formal, era distante, era un hombre que se había cerrado tan eficientemente que era imposible saber si había algo dentro de él, además de responsabilidad y deber. Su propiedad estaba bien mantenida, pero fría. Había una sala de estar que nunca se usaba, un piano que nadie tocaba, un jardín que había sido planeado por Clara, pero que ahora crecía de una manera salvaje y descuidada. Gustavo era criado más por nanas que por su papá. Don Alfonso lo veía durante las comidas, preguntaba sobre sus estudios, ofrecía pequeños gestos de afecto que parecían costarle mucho, pero más allá de eso, permanecía aislado. Doña Amelia conocía a don Alfonso desde hacía años. Conocía la historia de su vida y aunque nunca había dicho nada, había en ella una convicción de que su vecino
Era un hombre cuya vida podría ser tocada nuevamente, siempre y cuando la cosa correcta llegara para tocarla. Cuando Isabela apareció, huyendo de su propia humillación, doña Amelia vio una posibilidad, no porque creyera en soluciones mágicas, sino porque creía en personas que aún no se habían rendido unas con otras. Isabela no imaginaba nada de eso al principio. Solo sabía que vivía en una casa bonita, con una tía que no la juzgaba, en un lugar donde nadie la conocía, donde nadie sabía sobre el baile, el coronel, la humillación pública. Aquí ella era solo Isabela. No era la hija desocupada de un comerciante de telas. No era una mujer rechazada. No era una vergüenza vestida de seda. Ella comenzó a explorar la propiedad. Comenzó a caminar por los senderos que rodeaban la casa, a sentarse debajo de los árboles, a trabajar en el jardín con las manos. Sus amigas de San Miguel de Allende estarían escandalizadas si vieran sus manos ahora, con la tierra debajo de las uñas, con marcas de trabajo. Pero aquí a nadie le importaba, y por primera vez en su vida a Isabela tampoco le importaba. Llevó casi 3 semanas para que Isabela y don Alfonso se encontraran nuevamente después de ese primer desayuno. El encuentro fue accidental. Ella estaba caminando por uno de los senderos que cruzaba la propiedad de doña Amelia, regresando de una larga caminata matutina, cuando vio a un niño sentado debajo de un árbol, llorando. Era Gustavo. Tenía 5 años, cabello oscuro como su papá, pero con ojos que aún cargaban una luminosidad que su papá había perdido hacía mucho tiempo. Estaba llorando porque se había caído de su caballo, un pequeño pony que su papá le había dado y se había lastimado la rodilla. No era una herida grave, pero era el tipo de herida que duele en un niño pequeño, especialmente cuando el niño está solo. Isabela lo encontró antes que cualquier adulto. Se arrodilló a su lado, sacó un pañuelo limpio de su bolsillo y limpió suavemente la herida mientras el niño continuaba llorando. «¿Dónde está tu casa?», preguntó ella. Gustavo señaló vagamente hacia la dirección que llevaba a la propiedad de su papá. Isabela reconoció la dirección. «Te llevaré a casa», dijo ella, ofreciendo su mano. Gustavo dudó por un momento, evaluando si podía confiar en una mujer que no conocía. Pero algo en su expresión, tal vez la suavidad, tal vez la determinación gentil, lo convenció. Él tomó su mano. Ellos caminaron lentamente de regreso a la propiedad de don Alfonso. Gustavo cojeaba un poco, e Isabela lo ayudaba, conversando suavemente sobre cosas que lo distraían de su herida. Preguntó sobre su caballo. Preguntó sobre sus estudios, preguntó si le gustaba San Cristóbal de las Casas. Gustavo respondió con la franqueza de los niños pequeños hablando sobre su papá, sobre cómo su papá no sonreía mucho, sobre cómo era importante ser valiente, porque su papá no apreciaba la debilidad. Cuando llegaron a la casa de don Alfonso, la nana de Gustavo los encontró en el portón. Su rostro se transformó en una expresión de puro pánico cuando vio al niño lastimado. Isabela explicó con calma lo que había pasado. Le aseguró que era solo una pequeña herida y ofreció instrucciones simples sobre cómo curarla. Después se dio la vuelta para irse. Fue cuando don Alfonso llegó. Había estado revisando las plantaciones cuando le informaron que su hijo había desaparecido. Regresó en un galope frenético, el rostro frío, la mirada dura. Vio a Isabela en el portón, vio a su hijo herido y por un momento su expresión se quedó completamente sin color. «¿Qué pasó?», preguntó él, su voz como hielo. «Su hijo se cayó de su caballo», respondió Isabela con calma. «No es nada grave. Limpié la herida y lo traje a casa. Estará bien en 1 o 2 días». Don Alfonso miró a la sobrina de doña Amelia, como si estuviera intentando entender exactamente lo que había pasado, si había algo más, si había peligro. Después miró a su hijo. «¿Saliste sin avisar a nadie?»,
preguntó. Su voz tenía una cualidad que no era exactamente enojo, pero que era aproximadamente como el enojo debería sonar. Gustavo comenzó a llorar nuevamente. Isabela vio todo eso en un momento. Vio a un hombre asustado, intentando parecer duro. Vio a un niño herido, intentando ser valiente para su papá. Vio una relación construida sobre miedo y expectativa en lugar de seguridad, y hizo algo que muchas mujeres de su posición nunca harían. Habló. Él estaba triste, dijo ella, dirigiéndose a don Alfonso, no a Gustavo. Los niños a veces salen cuando están tristes, porque es difícil quedarse quieto cuando tu corazón está roto. Don Alfonso la miró, su rostro un campo de líneas severas. Isabela continuó. Él estará bien. Los niños son más resilientes de lo que pensamos. Después se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso a la casa de su tía. Don Alfonso no respondió, pero Isabela escuchó su voz detrás de ella, preguntándole a su hijo qué había pasado, y notó que había menos hielo en ella ahora, había solo cansancio. Después de ese primer encuentro con Gustavo, Isabela encontraba excusas para estar en lugares donde pudiera encontrarlo. No era depredador, no era calculado. Era solo que ella reconocía en un niño pequeño de 5 años aquello que había reconocido en sí misma, un corazón que había aprendido que era más seguro estar cerrado. Ella pasaba por la propiedad de don Alfonso durante sus paseos. Algunas veces encontraba a Gustavo en los campos. Algunas veces él estaba con su nana. Isabela ofrecía dulces que había hecho en la cocina de doña Amelia. Conversaba con el niño sobre cosas que tenían sentido para niños. Le enseñaba cosas pequeñas que su mamá tal vez le hubiera enseñado si hubiera vivido. Don Alfonso observaba esas interacciones de lejos. No intentaba impedirlas, pero tampoco las alentaba. Era como si estuviera esperando para ver de qué se trataba, si había peligro en ello, si había algo que pudiera lastimar a su hijo. Pero no lo había. Había solo una mujer que había sufrido su propia caída y que reconocía en un niño pequeño las marcas de aquello que el dolor le hace a una persona. Después de algunas semanas, don Alfonso comenzó a aparecer primero de forma casual, como si solo estuviera pasando por el mismo lugar. Después, de forma más intencional, él llegaba para buscarlo cuando Isabela estaba allí, pero permanecía para conversar. Sus conversaciones eran formales al principio. Ella preguntaba sobre las cosechas, sobre el estado de las propiedades, sobre cosas que eran seguras. Él respondería con monosílabos, después con pequeñas frases. Había en él una cualidad de alguien que había olvidado cómo conversar, cómo dejar que la vida entrara. Pero había también una cualidad de esperanza tímida, como si estuviera probando si era seguro estar vivo nuevamente. Isabela no presionaba. Ella solo estaba allí presente, ofreciendo su tiempo como quien ofrece una canción que nadie pidió, pero que de repente toda la sala desea escuchar. Un día, Isabela visitó la propiedad de don Alfonso para dejar algunos libros que doña Amelia había pedido. Don Alfonso la recibió en el salón de la entrada, una sala amplia con paredes de piedra y un gran piano de cola junto a la ventana. El piano era bellísimo, oscuro, pulido y completamente silencioso. Había polvo en su tapa. ¿Alguien toca el piano?, preguntó Isabela señalando el instrumento. Mi esposa tocaba, respondió don Alfonso. Era muy talentosa. Después de que ella falleció, nadie más lo tocó. Pensé que sería irrespetuoso. Isabela se acercó al piano, levantó lentamente la tapa. El polvo se disipó en el aire, pequeñas partículas bailando en la luz que venía de la ventana. Ella se sentó en el banco y puso las manos en el teclado. No tocó nada aún. Solo dejó sus manos descansar allí, como si estuviera pidiendo permiso a los espíritus de la casa para hacer ruido. Don Alfonso permaneció de pie, observando.
Había algo en su expresión que cambió cuando ella comenzó a tocar. La primera música que salió de las manos de Isabela fue algo ligero, una pequeña pieza que su nana alemana le había enseñado cuando tenía 8 años. No era brillante. Había errores. Sus manos no tocaban el instrumento desde hacía meses, tal vez años, pero había algo en cómo ella tocaba que era verdadero. Había alma en aquello, y cuando terminó, hubo un silencio en la sala que no era vacío. Era un silencio lleno de presencia. Su esposa se habría alegrado de escuchar a alguien tocar su piano nuevamente, dijo Isabela, aún con las manos en el teclado. Tal vez, respondió don Alfonso, o tal vez estaría furiosa porque otra mujer lo tocara. Isabela se dio la vuelta para mirarlo. Había una cualidad de dolor crudo en su rostro, como si él hubiera tocado accidentalmente una herida que pensaba que estaba cicatrizada. Ella no respondió con lástima, respondió con verdad. Creo que una mujer que ama la música lo suficiente como para aprender piano, querría saber que el sonido aún puede existir en su casa, que la vida aún puede sonar. Don Alfonso no respondió. Pero al día siguiente, cuando Isabela regresó a la propiedad para buscar a Gustavo para un paseo, ella vio que el piano había sido limpiado, el polvo había desaparecido, y ese pequeño gesto, esa limpieza, era una respuesta que él no lograba poner en palabras. Semanas pasaron, octubre se convirtió en noviembre, las lluvias comenzaron a llegar con mayor frecuencia, y las montañas de San Cristóbal de las Casas se envolvían en nubes que descendían del cielo como fantasmas amables. Isabela había desarrollado una rutina. Por la mañana, ella ayudaba a su tía con correspondencia y cuentas de la propiedad. Por la tarde, ella caminaba por los senderos que conectaban las dos haciendas, frecuentemente encontrando a Gustavo o a don Alfonso, a veces a ambos. Un día, Isabela mencionó que le gustaría conocer más sobre la propiedad de don Alfonso. Le gustaría ver los campos de café, entender cómo funcionaba esa vida, que era tan diferente de la que había conocido en la ciudad. Don Alfonso dudó, pero después accedió. La llevó por los senderos que cruzaban las plantaciones, mostró cómo los granos crecían, explicó sobre las cosechas y sobre el trabajo arduo que era mantener la propiedad viva. Mientras caminaban, llegaron cerca de un lugar que don Alfonso claramente había evitado. Era un jardín rodeado por una cerca baja de madera. Los arbustos estaban salvajes. Las flores habían muerto meses atrás, pero había estructura allí. Había intención. Había una estructura de hierro para las rosas y pequeños caminos de piedra que llevaban a una banca bajo un árbol. «Este es el jardín de Clara», dijo don Alfonso, deteniéndose en el portón. Ella lo diseñó. Ella misma plantó cada flor. Después de que ella falleció, no pude cuidarlo. No pude venir aquí. Isabela empujó lentamente el portón. Entró al espacio que era claramente un lugar de luto y abandono. Ella no pidió permiso. Solo comenzó a trabajar. Pasó 2 horas allí, removiendo las malas hierbas, podando los arbustos salvajes, limpiando los pequeños caminos de piedra. Don Alfonso la observó desde el portón, inmóvil. Cuando ella terminó, el jardín aún estaba destruido. Aún estaba lejos de su esplendor anterior, pero había posibilidad en él ahora. Había potencial, había la sugerencia de que algo bonito podría crecer allí nuevamente. «No tenías derecho a hacer eso», dijo don Alfonso cuando ella salió. «Sí, lo tenía», respondió Isabela firmemente. Tenía el derecho de no permitir que el dolor de una persona enterrara viva a otra persona a su lado. Clara merecía tener su jardín cuidado y usted merecía tener la oportunidad de estar en paz con sus recuerdos. Don Alfonso no respondió, pero al día siguiente Isabela vio que él había continuado el trabajo, y al día siguiente y al día siguiente, poco a poco, el jardín de Clara regresó a la vida, y con él, algo en don Alfonso también comenzó a regresar.
Noviembre había avanzado significativamente cuando la primera carta llegó. Doña Amelia la recibió durante el desayuno y su expresión cambió cuando leyó el sobre. Ella no comentó nada en el momento, solo puso la carta al lado de su plato y continuó comiendo. Pero Isabela sabía que algo había cambiado. Más tarde, cuando estaban solas, doña Amelia mostró la carta. Era de San Miguel de Allende, de un hombre llamado Gustavo Fuentes, hijo del coronel don Armando Fuentes. La carta era breve, pero su contenido era perturbador. Él escribía que su papá había descubierto dónde estaba Isabela, que había descubierto que ella estaba viviendo en la propiedad de doña Amelia, y que, aunque había cancelado el compromiso públicamente, nunca había formalmente liberado a Isabela de su compromiso, que por la ley y por las costumbres, ella aún era su prometida, aún era su propiedad, y que él pretendía reclamarla. La carta terminaba con una amenaza velada, una sugerencia de que si doña Amelia no cooperaba en devolver a Isabela voluntariamente, él tomaría las medidas legales necesarias y viajaría personalmente para buscarla. La carta estaba firmada por el hijo, pero era claramente la voz del coronel hablando detrás de las palabras. Doña Amelia puso la carta en la mano de Isabela. «Necesitas decidir», dijo ella. «Puedes quedarte aquí y nosotras enfrentaremos esto juntas. O puedes intentar negociar con él directamente, pero no puedes simplemente desaparecer esperando que él olvide». Isabela leyó la carta una segunda vez, después una tercera. Su corazón se aceleró mientras leía, pero no de miedo, de enojo, de un enojo frío y limpio que había estado durmiendo dentro de ella desde esa noche en el baile. «No voy a negociar con ese hombre», dijo ella. «Él me llamó vergüenza, él me rechazó. Si él realmente creía que yo era indigna de él, entonces ¿por qué aún me quiere? ¿Por qué aún me reclama?» Porque hombres como don Armando Fuentes no permiten que aquello que les pertenece simplemente se aleje. Él te quiere, no porque te ame, te quiere porque no puede soportar que su voluntad sea desafiada. Isabela sintió la verdad de esas palabras entrar en su cuerpo. Ella había escapado de San Miguel de Allende, había encontrado paz en San Cristóbal de las Casas, había comenzado a curarse de la humillación, pero no había realmente enfrentado al hombre que la había humillado. Solo había corrido, y ahora ese miedo que ella había dejado atrás estaba regresando, viajando por las montañas para encontrarla. «Le voy a escribir», dijo Isabela finalmente. «Le voy a decir que ya no soy su promesa. Le voy a decir que la ley puede decir lo que quiera, pero que no soy propiedad de nadie». Doña Amelia la observó con una expresión que mezclaba admiración y preocupación. «Una carta puede no ser suficiente, señorita. Ese hombre respeta solo la fuerza, y hasta ahora usted ha estado aquí lejos de él, segura. Cuando usted responde, lo invita a venir». «Lo sé», respondió Isabela, «pero vivir escondida». Esa tarde ella le contó todo a don Alfonso. Lo encontraron durante uno de sus paseos habituales. Ella reunió valor y habló sobre el baile, sobre el coronel, sobre por qué había huido a San Cristóbal de las Casas. Habló sobre la carta que había llegado y sobre su negativa a ser reclamada como propiedad. Don Alfonso escuchó sin interrupción. Cuando ella terminó, él se quedó en silencio por un largo tiempo. Después, él dijo algo que cambiaría todo. «Si usted quiere, no necesita estar aquí por doña Amelia. Podría estar aquí por una razón que el coronel no podría impugnar». Isabela lo miró sin entender. Don Alfonso respiró hondo, como si estuviera reuniendo valor de un lugar profundo dentro de sí. «Sé que es pronto, sé que usted aún se está curando, pero me gustaría pedirle que se casara conmigo, no por salvación, solo porque la vida es muy corta y usted me devolvió la mía». Isabela no respondió inmediatamente. Ella necesitaba pensar, necesitaba sentarse con esa petición.
examinar sus sentimientos, ser honesta consigo misma sobre lo que era miedo y lo que era amor. Ella caminó sola por el jardín de Clara esa noche. Los pinos se movían en el viento frío de las montañas y las estrellas brillaban sobre ella indiferentes y bonitas. Ella pensó en don Alfonso, en cómo él había aprendido a conversar nuevamente, en cómo su rostro había perdido algunas de las líneas duras que lo marcaban cuando ella lo conoció por primera vez. Ella pensó en Gustavo, en cómo el niño había comenzado a sonreír libremente, cómo había comenzado a correr sin miedo de ser castigado por estar vivo. Pero ella también pensó en sí misma. Pensó si estaba aceptando la petición de don Alfonso porque lo amaba realmente, o si estaba aceptando porque él ofrecía una salida del coronel don Armando. ¿Estaba honrando su propia vida si se casaba para escapar de una situación imposible o estaría simplemente cambiando un tipo de prisión por otro? Al amanecer, ella tenía su respuesta. Buscó a don Alfonso en los campos donde él generalmente estaba por la mañana, revisando el progreso del trabajo antes del calor del día. Ella lo encontró exactamente donde esperaba encontrarlo. «Me voy a casar con usted», dijo ella directamente, sin preámbulos, «pero no porque el coronel me obligue. Me casaré con usted, porque sus ojos me dicen que hay alguien dentro de esa persona formal que le gustaría vivir nuevamente, y porque a mí también me gustaría vivir. Pero, don Alfonso, usted necesita entender algo. Si el coronel viene, si él intenta reclamar aquello que piensa que es suyo, yo no voy a huir, yo me voy a quedar aquí y lo voy a enfrentar». Don Alfonso le alcanzó la mano. «Entiendo», dijo él, «y yo estaré a su lado cuando lo haga». Las noticias de un matrimonio próximo corrían por la región como fuego en paja seca. No había mucho que hacer para mantener aquello en secreto cuando se enviaban invitaciones por mensajeros. La sociedad de San Cristóbal de las Casas y alrededores era demasiado pequeña. Los sirvientes hablaban demasiado y la historia de un don viudo casándose nuevamente era exactamente el tipo de asunto que alimentaba conversaciones por meses. La ceremonia fue marcada para 6 semanas después. Doña Amelia ayudó a Isabela a preparar todo, desde el vestido hasta las decoraciones, pero había una tensión por debajo de todas las preparaciones. A cada día que pasaba, existía la posibilidad de que el coronel don Armando Fuentes llegara. Existía la posibilidad de que él viniera antes del matrimonio, antes de que Isabela estuviera legalmente protegida por el nombre de otro hombre. Don Alfonso envió mensajes discretos a sus contactos en la región, alertó a guardias en los caminos, instruyó a sus hombres a observar a cualquier visitante que llegara buscando a Isabela. Era la preparación táctica para la posibilidad de conflicto, no un plan de guerra. Pero era preparación. Aún así, Isabela recibió una respuesta a su carta para el coronel. La respuesta llegó aproximadamente 2 semanas antes del matrimonio. Era una carta breve, pero cargada de un enojo que casi se podía escuchar en las líneas. Le escribía que su petición de liberación había sido rechazada, que no había autoridad sobre la tierra que pudiera cancelar un compromiso hecho entre caballeros, sin su consentimiento, que aunque ella hubiera huido, aunque ella estuviera escondida en San Cristóbal de las Casas, aquello no cambiaba el hecho de que ella le pertenecía, y que si ella intentaba casarse con otro hombre, él vendría personalmente a reclamarla, que llevaría esa cuestión hasta las autoridades en Guadalajara, si fuera necesario, y que no descansaría hasta que ella hubiera sido devuelta a su posición apropiada como su prometida. La firma era del propio coronel, no era una amenaza vaga, era una promesa. La noche antes del matrimonio, Isabela no pudo dormir. Ella estaba en su cuarto en la casa de doña Amelia, vistiendo un camisón simple, y pasaba las horas de la madrugada caminando de un lado a otro.
mirando por la ventana a las montañas silenciosas. Doña Amelia la encontró allí alrededor de las 3 de la mañana. Su tía traía una taza de té caliente. «Siéntese», ordenó ella suavemente. «¿Él vendrá?», preguntó Isabela. «Posiblemente», respondió doña Amelia. «Hombres como don Armando Fuentes son predecibles en su furia. Él vendrá porque no puede permitir que usted actúe sin su permiso, porque usted representa para él un desafío al poder que él creía poseer. Entonces, el matrimonio no me va a salvar», dijo Isabela, escuchando la derrota en su propia voz. «Ayudará», respondió doña Amelia. «Será más difícil para él justificar jurídicamente la reclamación de una mujer casada con otro hombre. Pero usted tiene razón en que puede no ser una salvación completa. Tal vez sea solo un intervalo, un tiempo para respirar». Isabela sentía el té caliente bajando por su garganta. Sentía el frío de las montañas de la noche llegando por la ventana. Sentía el peso de su propia valentía, que había parecido grande cuando ella estaba con don Alfonso, pero que ahora, en la soledad de la madrugada, parecía pequeña y frágil. «Pensé que escapar sería suficiente», murmuró ella. «Pensé que si simplemente desaparecía, si simplemente vivía mi vida en paz, él dejaría de importar. Hombres como don Armando nunca dejan de importar simplemente porque usted desea que importen», dijo doña Amelia, su voz firme. «Ellos importan hasta que usted los hace enfrentar las consecuencias de sus acciones. Pero usted aún tiene elección, Isabela. Puedes insistir en casarte hoy, sabiendo que él puede venir, o puedes esperar a ver si de hecho viene y luego decidir si aún quieres casarte». Isabela miró a su tía. En los ojos de doña Elena había fuerza, había una vida entera de decisiones difíciles, de mantenerse en pie incluso cuando sería más fácil caer. Doña Elena asintió, tomó un sorbo de su propio té. «Entonces te casas y nosotros esperaremos. Y si él viene, don Ricardo y tú lo enfrentarán juntos. ¿Esa es tu promesa?». «Esa es mi promesa», respondió Isabela. La ceremonia se llevó a cabo en la pequeña capilla de San Miguel de Allende, al amanecer del 22 de diciembre. No fue una boda grande, no como hubiera sido si Isabela se hubiera casado en Guanajuato. Solo estaban los vecinos más cercanos, algunos amigos de doña Elena, algunos de los capataces de don Ricardo. Estaba Pedrito, vestido con un pequeño traje formal, con una expresión que mezclaba comprensión infantil y alegría genuina. Isabela usaba un vestido de seda color crema que había sido preparado en secreto durante las últimas semanas. No era blanco, como un primer matrimonio podría exigir. Era sencillo, elegante, honesto. Reflejaba en quién se había convertido. Una mujer que había vivido, que había sufrido, que había elegido estar aquí, no porque fuera lo seguro, sino porque era lo verdadero. Don Ricardo la esperaba frente a la capilla, vestido con un traje oscuro. Cuando ella llegó al pie del altar, él la miró de una forma que la hizo olvidar por completo sus preocupaciones con el coronel. Había en sus ojos una gratitud tan profunda, una alegría tan genuina, que ella supo que había tomado la decisión correcta. La ceremonia fue breve. El padre habló sobre el compromiso, sobre la elección de permanecer con alguien a través de las tormentas. Habló sobre cómo el matrimonio no era un fin, sino un comienzo. Cuando llegó el momento de intercambiar promesas, don Ricardo tomó la mano de Isabela y habló con una voz que tembló ligeramente. «Prometo amarte sin exigir que seas quien yo necesito que seas. Prometo construir contigo una vida donde tu voz importe. Prometo honrar no solo tu nombre, sino tu espíritu». Isabela respiró hondo, miró a don Ricardo, a Pedrito, que observaba desde la primera fila, a su tía doña Elena, que tenía lágrimas en los ojos, y entonces habló. «Prometo estar aquí, incluso cuando sea difícil.
Prometo cuidar de este niño como si fuera mi propio hijo. Prometo construir un hogar, no solo una casa, y prometo nunca dejar que nadie, ni tú, ni nadie más, me diga que no tengo valor. No alcanzaron a salir de la capilla. La primera señal de peligro llegó cuando uno de los trabajadores de don Ricardo corrió hacia adentro, respirando pesadamente, sucio de polvo del camino. Había una calesa subiendo por el camino de San Miguel de Allende, viniendo del sur con velocidad. Había hombres a caballo, había banderas en rojo y negro. Era el coronel Agustín Morales. Había venido personalmente, había traído consigo casi una docena de hombres, todos fuertemente armados. La noticia se esparció tan rápido como había llegado. Los invitados comenzaron a susurrar, a aglomerarse, inciertos sobre qué hacer. Don Ricardo tomó la mano de Isabela. Él le susurró algo que solo ella pudo escuchar. Pase lo que pase, yo estaré contigo. Después se dio la vuelta y caminó hacia la puerta de la capilla. Isabela lo siguió. Ella no estaba segura de cómo debía comportarse, pero sabía que no podía esconderse. El coronel había venido por ella, o al menos creía que sí. Ella necesitaba estar visible, necesitaba estar presente. Cuando llegaron afuera, la calesa del coronel había llegado. Agustín Morales bajó pesadamente, un hombre de 53 años que había ganado más peso en los últimos meses, cuya barba estaba aún más descuidada, cuyos ojos cargaban esa mezcla de alcohol y rabia que ella reconocía de aquel baile. Detrás de él, sus hombres formaban un semicírculo intimidante. Algunos de los trabajadores de don Ricardo habían salido de las casas cercanas, observando inciertos sobre si debían interferir. Don Ricardo caminó unos pasos delante de Isabela. Coronel Morales lo saludó formalmente. Este es mi matrimonio, ella es mi esposa. Si tiene asuntos que discutir con nosotros, podemos discutirlos de forma civilizada, lejos de la capilla. El coronel soltó una risa que era más un ladrido. Su esposa, su matrimonio, esa mujer es mi prometida. Su compromiso fue arreglado ante testigos respetables. Ninguna ceremonia, ninguna fuga a las montañas cambia ese hecho. Ella fue su prometida, corrigió don Ricardo, su voz manteniéndose tranquila y firme. En el momento en que usted la rechazó públicamente en el baile, cuando la llamó una vergüenza, usted rescindió su propio compromiso con ella. El rostro del coronel se puso rojo. Usted no sabe con quién está hablando, gruñó él. Yo tengo influencia en la Ciudad de México, tengo poder. Esa mujer me fue prometida y será mía. Hizo un gesto a sus hombres. Comenzaron a avanzar. No era una acción claramente agresiva, pero era lo suficientemente amenazante para que todos comprendieran que estaba listo para llevarse a Isabela por la fuerza. Don Ricardo levantó su mano. Sus propios hombres, que se habían posicionado detrás de él sin órdenes explícitas, hicieron lo mismo. No había armas aún, no había sangre, pero existía la clara amenaza de que la habría. Puede intentar llevarse a la mujer con la que acabo de casarme, dijo don Ricardo, su voz como acero. Puede intentar llevarse a alguien que eligió quedarse conmigo, pero no lo haré sin pelear, y esa pelea será lo último que haga si insiste en ella. El coronel reía, pero ahora había vacilación en sus ojos. Había la comprensión de que don Ricardo no era un hombre que hablara a la ligera, que era un hombre que tendría el apoyo de sus trabajadores, que era un hombre que tendría la razón legal de su lado si la violencia estallaba aquí. El enfrentamiento permaneció congelado por unos momentos. Nadie se movía, nadie hablaba. Solo el viento de las montañas soplaba a través de ellos, llevando la tensión de un momento que podría cambiarlo todo. Entonces, como si en respuesta a la tensión acumulada, el cielo se abrió. No fue una lluvia normal, no fue una lluvia suave de las montañas, fue una lluvia violenta, torrencial, la lluvia que caía cuando las nubes ya no podían soportar el peso de lo que cargaban.
La lluvia comenzó con una gota, luego dos. Después de repente fue un diluvio. Los hombres del coronel comenzaron a alejarse, buscando refugio. El propio coronel se protegió bajo uno de los edificios cercanos, pero don Ricardo permaneció donde estaba, bajo la lluvia, completamente expuesto, su traje de boda ya empapado. Isabela estaba a su lado también bajo la lluvia, sintiendo el agua fría caer sobre su rostro, sobre su vestido. Parecía una metáfora, pensó ella, como si el propio mundo estuviera protestando, como si las montañas estuvieran diciendo que no había lugar en ellas para hombres como el coronel. Don Ricardo se volvió hacia ella. Su cabello escurría agua. Agua corría por su rostro, pero sus ojos eran claros y firmes. «Vámonos», dijo él, «adentro. Lo dejamos aquí para que resuelva sus propios problemas con la tormenta». Caminaron hacia la casa de doña Elena juntos, bajo la lluvia torrencial, dejando al coronel atrás, en el lugar de su propio enfrentamiento fallido. Sus hombres lo seguían, un grupo desmoralizado de seguidores que había llegado para una pelea y que solo había encontrado una tormenta. Pero la lluvia no lo había resuelto todo, solo lo había pospuesto. Cuando la tormenta finalmente cedió, unas horas después, el coronel todavía estaba en San Miguel de Allende. Se había refugiado en la posada de la región y en su mente había comenzado a formar un nuevo plan. Si no podía llevarse a Isabela por la fuerza en público, la tomaría de otra manera. Si no podía confrontarla legalmente mientras estaba bajo la protección de don Ricardo, encontraría una manera. Había pasado toda su vida obteniendo lo que quería. No iba a detenerse ahora. El plan era simple. Vendría por la noche, cuando las defensas estuvieran más débiles, cuando don Ricardo pudiera estar dormido. Vendría con sus hombres, incendiaría la parte trasera de la casa para forzar la evacuación, y, en el caos, se llevaría a Isabela. Se la llevaría lejos de San Miguel de Allende, a un lugar donde ninguna autoridad local pudiera ayudarla. Comunicó su plan a sus hombres en la posada, bebiendo brandy mientras hablaba, confiado de su superioridad, seguro de que su voluntad era ley. Lo que él no sabía era que uno de los sirvientes de la posada, un hombre que había sido esclavizado por el coronel en una de sus propiedades años atrás y había logrado escapar, estaba atento a cada palabra. Ese hombre, cuya lealtad era para la libertad y no para la crueldad, había hecho amigos en San Miguel de Allende, incluyendo a uno de los sirvientes de doña Elena. El mensaje llegó a don Ricardo poco antes del anochecer. Él escuchó la advertencia sin expresión visible, pero su mente ya estaba trabajando, ya estaba planeando, ya estaba preparando. La noche llegó clara y fría. No había lluvia ahora, solo había el silencio de las montañas y la sensación de que algo estaba a punto de suceder. Don Ricardo había preparado todo meticulosamente. Distribuyó a sus hombres en varios puntos alrededor de la casa. Colocó agua y cubetas en posiciones estratégicas, anticipando el fuego que el coronel pretendía iniciar. Reunió armas que rara vez usaba y las mantuvo cerca. No le dijo a Isabela exactamente lo que esperaba, pero le dejó claro que necesitaba que permaneciera alerta, que no saliera de su habitación sin su permiso, que si escuchaba ruido debía esconderse debajo de la cama y permanecer allí hasta que él regresara por ella. Isabela intentó dormir, pero no pudo. Se acostó debajo de las cobijas, escuchando los sonidos de la casa, escuchando el viento en las montañas, esperando. Cuando comenzó, fue exactamente como la advertencia había dicho: fuego. La segunda mitad de la casa en el ala este se levantó en llamas. Se gritó la alarma. La gente comenzó a correr. Los sirvientes cargaban agua. La casa entera entró en caos, pero era un caos que había sido previsto, que había sido planeado.
Cuando el coronel y sus hombres intentaron entrar por el frente de la casa durante el caos del incendio, encontraron portones cerrados, hombres armados, resistencia. Encontraron a don Ricardo esperándolos. Lo que siguió no fue una batalla propiamente dicha. Eran muy pocos hombres contra pocos hombres, pero había una determinación en don Ricardo que el coronel había subestimado. Había la rabia contenida de hombres que vivían en la tierra, que construyeron esa propiedad y que no permitirían que fuera invadida. El coronel intentó forzar el paso, pero don Ricardo estaba entre él y la entrada. El enfrentamiento comenzó con palabras, con amenazas, con intentos de intimidación. Pero cuando el coronel se dio cuenta de que don Ricardo no retrocedería, cuando comprendió que había subestimado al hombre que lo enfrentaba, la situación escaló. El coronel sacó un cuchillo. No era un arma de fuego, pero era lo suficientemente letal. Avanzó contra don Ricardo con una rabia que se había estado acumulando durante semanas, una rabia que era menos sobre Isabela y más sobre el hecho de que alguien se había atrevido a desafiarlo, se había atrevido a decir no. Don Ricardo no estaba armado de la misma manera. Esquivó el primer ataque, luego el segundo. Sus hombres no intervinieron inmediatamente porque él había dado órdenes claras. Este era su enfrentamiento, su decisión, su batalla. Pero permanecían cerca, listos, si las cosas se ponían imposibles. El coronel era más pesado, más fuerte en apariencia, pero don Ricardo era más rápido, más enfocado. La lucha fue breve, violenta, y terminó cuando el coronel tropezó con su propio peso mientras avanzaba. Don Ricardo lo derribó al suelo, lo desarmó y le puso el cuchillo en la garganta. Por un momento, todo se congeló. El coronel estaba en el suelo, jadeando, dándose cuenta finalmente de que había encontrado a su igual en fuerza. Se daba cuenta también de que estaba a solo unos milímetros de la muerte. Don Ricardo respiraba pesadamente. Había sangre en su camisa de boda, pero su voz era extrañamente tranquila cuando habló. «Usted va a dejar esta propiedad ahora. Usted se va de San Miguel de Allende y nunca más intentará reclamar a Isabela, porque si lo hace, si regresa una sola vez, si envía una sola carta, la próxima vez no será un cuchillo en su garganta, será un cuchillo en su pecho». El coronel tragó saliva, asintió sin poder hacer más que eso. Don Ricardo se levantó aún sosteniendo el cuchillo. Sus hombres inmediatamente rodearon al coronel, ayudándolo a ponerse de pie, pero manteniéndolo entre ellos, impidiendo cualquier movimiento súbito. El coronel fue escoltado fuera de la casa, a su calesa, lejos de San Miguel de Allende. Mientras partía, miró hacia atrás solo una vez, pero no era con odio ahora, era con miedo. Y el miedo era algo que un hombre como Agustín Morales rara vez experimentaba. El incendio había sido controlado. El ala este de la casa estaba dañada, pero no destruida. Se podrían hacer reparaciones. Lo que importaba es que había terminado. El coronel se había ido. Había sido vencido, había sido confrontado y había perdido. Don Ricardo entró en la habitación de Isabela para encontrarla debajo de la cama, exactamente como él había pedido. Se arrodilló y le extendió la mano. «Ven», dijo él suavemente. Se ha ido. Isabela lo vio y vio la sangre en su camisa. Su corazón se aceleró. «¿Estás herido?», preguntó ella, tirando de él para acercarlo, examinando la herida. «Es superficial», respondió don Ricardo. «Solo un rasguño. Ha tenido cosas peores». Isabela lo abrazó. Lo abrazó como si pudiera curarlo solo a través de la cercanía, como si su cuerpo pudiera absorber el dolor que él había soportado. Y don Ricardo la dejó abrazarlo, permitiendo que ese momento de debilidad fuera solo para ella, solo entre ellos. «Lo enfrentaste», murmuró ella contra su pecho. «Lo enfrentamos», corrigió don Ricardo. «Tú ya habías ganado la batalla por estar aquí.
por negarte a ser reclamada. Yo solo finalicé lo que tú habías comenzado. Los días siguientes fueron de silencio, de reposo, de cicatrización. La herida de don Ricardo resultó ser superficial, aunque dolorosa. El ala este de la casa fue cerrada mientras comenzaban las reparaciones. La vida regresó a algo cercano a la normalidad, pero una normalidad diferente, una normalidad que había sido ganada. Isabela y don Ricardo pasaban sus días juntos de una manera que no había sido posible antes. Ahora podían simplemente estar el uno con el otro, sin la sombra de una amenaza pendiendo sobre sus cabezas. Podían caminar por el jardín de Clara, que había florecido magníficamente durante el invierno, con flores que la propia Clara había plantado volviendo a la vida. Pedrito, que había presenciado todo de lejos, se volvió aún más cercano a Isabela. Ahora la llamaba mamá, no con vacilación, sino con la seguridad de un niño que sabía que era amado, que sabía que había elegido a alguien que lo elegía de vuelta. Una noche, doña Elena se sentó con Isabela en la terraza de la casa, mientras don Ricardo y Pedrito dormían adentro. «Sobreviviste», dijo su tía sin mirarla, solo observando las montañas bajo la luz de las estrellas. «Sobreviví», asintió Isabela. «¿Y ahora?», respondió Isabela. «Creo que voy a vivir». Pasaron 5 años. 5 años de estaciones cambiando en San Miguel de Allende, de café creciendo, de cosechas siendo realizadas. 5 años de una vida siendo construida, no a pesar de los obstáculos, sino a través de ellos. La casa de don Ricardo había sido reparada, pero más que eso, había sido transformada. Las habitaciones ahora tenían colores, tenían vida. El piano era tocado regularmente, no solo por Isabela, sino por Pedrito, quien había aprendido con su madrastra, quien había adquirido no solo habilidad técnica, sino amor por la música. El jardín de Clara era ahora un lugar de belleza respetuosa, un lugar donde la memoria de una mujer fallecida era honrada sin esclavizar a los vivos. Isabela había dado a luz a 2 hijas. La primera fue nombrada Clara, no para reemplazar a la madre fallecida de Pedrito, sino para honrarla. La segunda fue nombrada Elena, en reconocimiento a la tía que había ofrecido refugio cuando todo parecía imposible. Ambas eran niñas de cabello oscuro y ojos brillantes que corrían por los pasillos de la casa como si poseyeran cada milímetro de ella, porque de hecho lo poseían. Lo poseían porque eran amadas, porque estaban seguras, porque habían nacido en un lugar donde el amor era construido diariamente, ladrillo sobre ladrillo, día tras día. Don Ricardo había envejecido, claro. Ahora tenía más canas en su cabello, pero había algo en su rostro que era completamente diferente de 5 años atrás. Había suavidad allí, había contento. Había la cualidad de un hombre que había sido salvado no de una muerte física, sino de una muerte en vida. Pedrito había crecido, ahora tenía 10 años. Era un muchacho inteligente, educado, que planeaba estudiar en Europa en algunos años, pero por ahora era feliz aquí. Era feliz en casa, era feliz con su familia. Isabela había envejecido también, pero de una manera diferente. Había marcas de maternidad en su cuerpo. Había cansancio de noche sin dormir bien. Había el peso de responsabilidades que ella abrazaba alegremente, pero había también una paz en su rostro que no había existido antes. Una paz que venía de ser elegida, no a pesar de quién era, sino por quién era. Lupita, su sirvienta de Guanajuato, había venido a San Miguel de Allende 2 años después del matrimonio. Ella había alcanzado la edad en que la jubilación era posible, pero Isabela le había ofrecido un lugar para vivir, un lugar para envejecer con dignidad. Lupita aceptó y ahora pasaba sus tardes tejiendo para los niños, contando historias sobre Guanajuato a Pedrito, quien nunca había estado allí.
Doña Elena había fallecido el año anterior, pacíficamente en su sueño, rodeada por las personas que amaba. Su funeral había sido bien concurrido, una sorprendente cantidad de personas apareciendo de San Miguel de Allende, y más allá para honrar la vida de una mujer que había vivido en sus propios términos, que había ofrecido refugio a quien lo necesitaba. La propiedad de doña Elena había sido dejada a Isabela, quien la mantenía, quien continuaba ofreciendo un lugar de seguridad a quien lo necesitaba. Había rumores de otras mujeres que llegaban aquí, mujeres que habían huido de matrimonios arreglados, mujeres que necesitaban desaparecer, mujeres que buscaban empezar de nuevo. Isabela las recibía, les ofrecía un lugar, las ayudaba a encontrar sus propios caminos. Sobre el coronel Agustín Morales poco se sabía. Después de dejar San Miguel de Allende con el rabo entre las piernas, había regresado a sus propiedades en el Bajío. Pero algo se había roto en él durante aquel enfrentamiento. Había entrado en San Miguel de Allende creyendo ser invencible, creyendo que su voluntad era ley. Había salido entendiendo que el mundo era más complicado, que no todo podía ser poseído solo por insistir lo suficiente. Sus negocios declinaron, sus trabajadores lo abandonaron cuando pudieron, sus hijos, que ya lo evitaron aún más. Envejeció rápidamente, como los hombres como él envejecen cuando pierden el sentido de superioridad que sostenía sus vidas. Murió a los 58 años, borracho en su propia casa, sin nadie a su lado. Ninguno de sus hijos estuvo presente. Ninguna de las mujeres que había humillado regresó para presentar sus últimos respetos. Fue enterrado rápidamente, sin gran ceremonia, como si el mundo estuviera ansioso por dejar su memoria atrás. Isabela escuchó las noticias cuando llegaron a San Miguel de Allende. Ella estaba en el jardín plantando nuevas flores, trabajando la tierra con las manos que habían aprendido el valor del trabajo. Cuando don Ricardo le dijo, ella siguió plantando. Solo continuó su trabajo, como si aquel hombre que había intentado poseerla nunca hubiera existido realmente, como si fuera solo un espectro que la lluvia había arrastrado lejos. Al final de sus vidas, cuando Isabela y don Ricardo fueran viejos, cuando miraran hacia atrás a todo lo que había sucedido, comprenderían que sus vidas eran prueba de algo que la sociedad tenía dificultad en aceptar, que una relación construida en igualdad, en elección mutua, en respeto genuino, podía no solo sobrevivir a los obstáculos, sino que podía florecer a través de ellos. La sociedad del Bajío eventualmente reconoció a Isabela. No porque hubiera nacido en buena cuna, no porque tuviera una gran dote, no porque se hubiera casado bien, la reconocieron porque había demostrado una valentía que era rara, una capacidad de mantenerse en pie cuando había toda la razón para caer. Las mujeres que visitaban su propiedad hablaban sobre ella con respeto. Los hombres que la conocían entendían que había algo en su rostro, en su manera de estar en el mundo, que no podía ser comprado o forzado. Había que ganárselo, y ella lo había ganado. Pedrito creció hasta convertirse en un hombre honrado que honró el legado de su padre mientras abrazaba los cambios que Isabela había traído. Clara, su hija mayor, aprendió piano con su madre y se convirtió en una mujer fuerte que cuestionaba las expectativas que el mundo intentaba imponerle. Elena, la hija más joven, heredó la compasión de su madre y pasó su vida ayudando a otros. Isabela continuó ofreciendo refugio, continuó plantando jardines, continuó horneando pan, pero ahora hacía todo eso, sabiendo que había elegido hacerlo, sabiendo que cada acción era suya, sabiendo que su vida le pertenecía. Y don Ricardo, que había comenzado su vida creyendo que el dolor y la responsabilidad eran todo lo que quedaba, descubrió que había mucho más. Descubrió que era posible amar de nuevo, que era posible estar vivo después de haber estado seguro de estar muerto. Décadas después, cuando Isabela ya había envejecido y el color comenzaba a desaparecer de su cabello oscuro,
cuando las arrugas en su rostro contaban historias de una vida bien vivida, se sentó una última vez en el banco bajo el jacarandá, que ahora crecía en la propiedad, un árbol plantado por ella misma años atrás. Don Ricardo estaba a su lado, su mano reposando sobre la de ella. No hablaban mucho al final, porque habían aprendido que el silencio entre dos personas que se aman es más elocuente que cualquier palabra. ¿De qué estás orgulloso?, preguntó ella, aún con la voz clara, a pesar de la edad. De todo, respondió él. De haberte quedado conmigo aquel día en San Miguel de Allende, tan pronto en tu vida de recién casada, con toda la complicación que yo traía. Don Ricardo se volvió para mirarla. Sus ojos aún tenían esa claridad que ella había ayudado a restaurar. No, respondió simplemente. Tú fuiste la respuesta a una pregunta que no sabía que estaba haciendo. Tú fuiste la prueba de que la vida continúa. Tú fuiste mi salvación y yo fui tuya, respondió Isabela, porque me diste más que un nombre o una propiedad. Me diste permiso para existir, para elegir, para ser completa. Permanecieron así a la sombra del jacarandá, mientras la tarde se transformaba en noche, mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo sobre ellos. La historia de Isabela y don Ricardo no fue solo una historia de amor. Fue una historia sobre el mundo, cambiando lentamente sobre las sociedades, comprendiendo gradualmente que las mujeres no son propiedades, que los hombres no necesitan estar divididos entre el deber y la felicidad, que era posible construir vidas que honraran a ambos. En las décadas que siguieron a su matrimonio, pequeños cambios comenzaron a ocurrir en toda la región. Más mujeres comenzaron a cuestionar los matrimonios arreglados. Más hombres comenzaron a entender que había valor en escuchar lo que las mujeres en sus vidas tenían que decir. No fue una revolución rápida o clara, fue lenta, con retrocesos y avances. Pero había movimiento, había cambio. La historia de Isabela circulaba en susurros en las propiedades de alrededor, en un tipo de folclore rural. La muchacha que había huido de un baile, que había encontrado a un hombre viudo, que había enfrentado su pasado. Algunos contaban la historia con admiración, otros, especialmente los hombres cuyo poder dependía de mantener a las mujeres sumisas, la contaban como una advertencia. Ven lo que sucede cuando las mujeres se hacen de ideas por encima de su posición. Pero incluso aquellos que la contaban como advertencia estaban admitiendo la verdad de la historia. Estaban reconociendo que aquella muchacha había hecho algo que la mayoría creía imposible. Había retomado el control sobre su propia vida. Clara y Elena crecieron en un hogar donde se les modeló que el amor no era una negociación de poder, sino una sociedad. Vieron a su padre honrar las ideas de su madre. Vieron a su madre ser respetada no solo por su esposo, sino por toda la propiedad. Crecieron, creyendo que el mundo era un lugar donde las mujeres podrían tener voz. Clara, que había aprendido piano con su madre, se convirtió también en una educadora. Abrió una pequeña escuela en la región donde las niñas podían aprender no solo las habilidades domésticas que se esperaban de ellas, sino también lectura, escritura, matemáticas, geografía. Había resistencia de algunas personas, naturalmente, pero también había demanda. Había padres que veían en sus hijas el mismo espíritu que vieron en Isabela y querían que ese espíritu fuera alimentado, no aplastado. Elena, la hija más joven, se convirtió en partera y cuidadora. Ayudó a docenas de mujeres a sobrevivir los peligros del parto durante sus vidas. Ofrecía consuelo, conocimiento práctico, dignidad. Se negaba a pedir disculpas por estar allí, por ocupar espacio, por tener opinión. Había mujeres en toda la región que le debían sus vidas a ella. Ambas hijas permanecieron solteras por elección.
una decisión que habría sido un escándalo en Guanajuato, pero que fue tolerada en San Miguel de Allende, donde Isabela había establecido un precedente. Las mujeres podían tomar sus propias decisiones, y esas decisiones serían respetadas. Don Ricardo murió a los 71 años en su sueño, en la cama que había compartido con Isabela por más de 40 años. Isabela despertó para encontrarlo frío, su rostro aún tranquilo, como si solo estuviera descansando. Se acostó a su lado por un tiempo, abrazándolo, susurrando a Dios por el hombre que había salvado su vida al permitir que ella salvara la de él. Isabela vivió 10 años más después de la muerte de don Ricardo. 10 años en los que ella continuó cuidando la propiedad, continuó recibiendo mujeres que necesitaban refugio, continuó trabajando la tierra con sus propias manos. Su cabello se volvió completamente blanco. Sus manos se volvieron cada vez más frágiles, pero su mente permaneció clara, su espíritu permaneció fuerte. Murió a los 83 años, rodeada por sus hijos, sus nietos y por los sirvientes que habían servido a ella y a su familia por décadas. Murió sabiendo que había vivido una vida que era enteramente suya, que había amado y sido amada a cambio, que había dejado el mundo un lugar un poco mejor de lo que lo había encontrado. Su funeral fue bien concurrido. Vinieron mujeres cuyas vidas había ayudado a salvar. Vinieron trabajadores cuyos hijos ella había alimentado. Vinieron familiares y amigos de todas las fases de su vida. Muchos años después de la muerte de Isabela, cuando la región había cambiado significativamente, cuando nuevas carreteras habían sido construidas y nuevos negocios habían florecido, la propiedad de Isabela y don Ricardo permanecía como un símbolo vivo de una historia que no podía ser olvidada. La escuela que Clara había comenzado se había expandido. Ahora había varias aulas, varios maestros, docenas de niñas aprendiendo que podían ser más que solo esposas y madres, aunque podían ser ambas si querían. La placa en el frente de la escuela decía: Escuela Isabela de Alba, educación para niñas de todas las clases. La propiedad de doña Elena, que había sido dejada a Isabela, se había convertido en un refugio permanente. Mujeres aún llegaban allí, mujeres que huían de matrimonios violentos, mujeres que habían sido rechazadas por la sociedad, mujeres que simplemente necesitaban un lugar para respirar. Y aún había alguien allí para recibirlas, porque Isabela había dejado instrucciones de que la casa siempre debería ofrecer refugio. El piano que Isabela había tocado por primera vez en la casa de don Ricardo aún estaba allí en una sala de música que había sido preservada. A veces, las mujeres que visitaban la propiedad lo tocaban. A veces solo lo observaban, tocando la madera pulida, pensando en todas las manos que habían creado música allí. Las historias sobre Isabela evolucionaron con el tiempo. Algunas mejoraron, volviéndose casi legendarias. Había versiones en las que ella había luchado personalmente contra el coronel. Había versiones en las que había huido de forma más dramática. Había versiones donde el final era feliz de forma más fácil, pero las personas que realmente la conocieron, que vivieron cerca de ella, que vieron su vida día tras día, sabían que la historia verdadera era más hermosa que cualquier ficción. Era hermosa porque era real, porque fue construida no en un momento, sino a lo largo de décadas, porque exigía elección, valentía, trabajo, compromiso. Los descendientes de Isabela guardaban las cartas entre ella y don Ricardo, guardaban sus diarios, guardaban la ropa que había vestido, guardaban el recuerdo de sus movimientos, de sus palabras, de su presencia. Y en cada nueva generación siempre había alguien que leía esas historias, que veía esas evidencias de una vida bien vivida y que se daban cuenta: esto es posible. Puedes negarte a hacer lo que otros intentan hacerte. Puedes elegir amar. Puedes estar completa. Muchos siglos después,
en un mundo que Isabela nunca habría imaginado. Con tecnologías que habrían parecido mágicas, su historia aún era contada, aún era estudiada, aún era discutida en universidades y en salones de clase. Historiadores encontraban en Isabela y don Ricardo un ejemplo de aquello que era posible incluso en las circunstancias más restrictivas. Encontraban prueba de que el cambio social no viene solo de políticas y leyes, sino también de individuos que se niegan a vivir de formas que los deshumanizan. Mujeres que enfrentaban presiones similares a las que Isabela había enfrentado, aunque de formas diferentes, encontraban en su historia esperanza. Encontraban prueba de que era posible mantenerse en pie, incluso cuando todo a su alrededor sugería que debías caer. Los hombres también encontraban algo en su historia, encontraban un modelo de masculinidad que no era sobre poder y control, sino sobre asociación y apoyo. Encontraban la idea de que estar con alguien a quien amas no te disminuye, sino que te hace más completo. Lo que hacía la historia de Isabela tan poderosa, en última instancia, era su falta de drama artificial. No había coincidencias mágicas, no había traiciones súbitas que alteraran todo. Solo había una mujer que había sido herida, que había encontrado un lugar seguro, que había comenzado a curarse, que había conocido a alguien que también estaba herido, que había decidido curarse junto con él. Había trabajo, había cosechas siendo plantadas y recolectadas, había niños siendo alimentados, había café siendo preparado, había casas siendo reparadas, había días normales que se sumaban en una vida que era significativa, no porque fuera espectacular, sino porque era verdadera. Isabela nunca escribió un libro, nunca dio discursos públicos, nunca se convirtió en una personalidad pública. Ella solo vivió su vida, tomó sus decisiones y aquellos a su alrededor fueron alterados por su presencia. Esa era su belleza, que no necesitabas una plataforma gigante para importar, no necesitabas fama para ser significativo. Solo necesitabas estar allí completa, verdadera, eligiendo día tras día vivir una vida que tenía significado. Cuando visitabas San Miguel de Allende, siglos después, aún había rastros de Isabela. Aún había propiedades que habían crecido a partir de aquel núcleo original. Aún había escuelas que enseñaban las ideas que Clara había establecido. Aún había mujeres que sabían que tenían derecho a elegir. El piano de Isabela había sido preservado en un museo local. Había una placa que describía su historia. Descripciones que no podían capturar completamente lo que ella había sido, pero que intentaban honrar su memoria. El jardín de Clara había desaparecido y sido replantado varias veces, pero aún había un lugar en la propiedad, donde las flores crecían en profusión, donde había un banco debajo de un árbol, donde la gente venía a sentarse y pensar sobre sus vidas. Y en cada primavera, cuando las flores brotaban después del invierno, la gente en San Miguel de Allende aún hablaba sobre Isabela, aún contaba su historia, aún encontraba en ella algo que importaba. La verdad simple sobre Isabela era que ella se había negado a la muerte en vida. Se había negado a permitir que las elecciones de otras personas definieran quién era ella. Había enfrentado su humillación no con amargura, sino con una determinación silenciosa de vivir bien de cualquier forma. Ella había construido una vida que importaba, no porque fuera perfecta, sino porque era verdadera, porque había puesto intencionalidad en cada acción, porque había elegido amar, había elegido trabajar, había elegido estar presente, y aquellos que habían conocido a Isabela, incluso brevemente, comprendían que habían aprendido algo sobre sí mismos en su presencia. Aprendían que era posible ser fuerte sin ser duro. Aprendían que era posible ser vulnerable sin ser débil. Aprendían que la vida más significativa era generalmente la más simple, la más verdadera. Si estás escuchando esta historia ahora,
Tal vez haya algo en ella que resuene contigo. Tal vez tú también hayas sentido el peso de expectativas que no son tuyas. Tal vez tú también hayas enfrentado humillación o rechazo. Tal vez tú también hayas cuestionado tu valor basado en las opiniones de otras personas. Si es así, sabe esto. La historia de Isabela es tuya también, porque no es realmente sobre un matrimonio del siglo XIX en San Miguel de Allende. Es sobre la valentía que existe dentro de cada persona para retomar el control sobre su propia vida. Es sobre la posibilidad de reconstrucción. Es sobre amar y ser amado a cambio, verdaderamente, completamente. No necesitas huir a las montañas. No necesitas un hacendado que te rescate. Solo necesitas mirar hacia adentro, entender que tu vida es tuya para vivir como desees, y luego comenzar a vivir de esa forma, día tras día, elección tras elección. Esta es la historia de Isabela Montes, que se convirtió en Isabela de Alba, no porque se casó con un nombre, sino porque eligió construir una vida donde su propio nombre tuviera valor. Esta es la historia de un hacendado viudo que descubrió que era posible amar de nuevo, que la vida podría tener color de nuevo si lo permitía. Esta es la historia de cómo dos personas que habían sido heridas encontraron en la otra no un remedio, sino un compañero en el viaje de sanación. Y esta es la historia que permanece, porque cuenta sobre algo que es siempre relevante. La valentía humana de elegir la vida, de elegir el amor, de elegir estar completa, incluso cuando el mundo sugiere que deberías estar rota. Si has llegado hasta aquí en esta historia, fuiste parte de ella también. Llevaste a Isabela en tu mente, imaginaste su vida, sentiste sus emociones. Eso significa algo. Significa que tú también tienes la capacidad de reconocer el heroísmo ordinario, la valentía silenciosa, la belleza de una vida bien vivida. Ahora, ¿dónde estás escuchando esta historia? Considera esto. ¿Qué parte de la historia de Isabela te tocó más? ¿Qué momento te hizo querer que ella tuviera éxito? ¿Qué momento te hizo cuestionar tus propios valores sobre lo que significa ser elegido, ser amado, ser completo? Escribe en los comentarios la parte que más tocó tu corazón. Comparte cómo esta historia resuena con tu propia vida, porque las historias no terminan cuando son contadas. Solo comienzan a vivir de forma diferente dentro de las personas que las escuchan. Isabela Montes aprendió algo que le llevó toda una vida a conocer, que no necesitas permiso para existir, no necesitas aprobación para ser digna, no necesitas a nadie para completarte, aunque es maravilloso encontrar a alguien que elija caminar a tu lado. Ella aprendió que la vida es lo suficientemente larga para muchos comienzos, que el amor verdadero es paciente y presencia, que la dignidad no puede serte arrebatada, solo abandonada por ti. Y ella vivió, verdaderamente vivió, trabajó y plantó y tocó piano, y amó hijos y creó una comunidad. Enfrentó su miedo y no permitió que definiera su futuro. Eligió estar completa incluso cuando todo sugería que debería estar rota. Esta es la historia de Isabela. Y si hay algo que te llevas de ella, que sea esto: la vida es tuya. Lo que haces con ella, cómo la vives, quién eliges ser, eso es tuyo, siempre tuyo. Gracias por caminar conmigo a través de esta historia. Gracias por honrar con tu atención la jornada de una mujer que ya se fue, pero cuya vida continúa importando. Hasta la próxima historia.